Hola chicos, bueno, soy Lorena y aquí vamos a hacer la tarea 5 secuencial de la asignatura de computación paralela. Esta tarea pues es importante, por eso la estoy grabando, porque nos hacen hacer cálculos, ¿vale? Que son esenciales a la hora de realizar la asignatura en secuencial, o sea, la parte secuencial, porque o sea, pueden ir apareciendo en las prácticas en paralelo. Estos cálculos pues son el cálculo de media, el cálculo de desviación típica, máximos y mínimos. Y bueno, pues el tema también de recorrer matrices y vectores, pues es importante que lo tengamos claro. Bueno, pues nos dicen que tenemos que hacer un programa en C, ¿vale? En un archivo binario. Nosotros para el archivo binario vamos a utilizar el mismo archivo que hemos estado utilizando hasta ahora, que es el de matriz 150 por 150 en punto binario. Y nos dicen que esta vez la matriz cuadrada tiene que ser un signchar, y que bueno, que se almacena un puntero doble. Esto simplemente es, o sea, pillar la matriz exactamente de la misma manera que hemos estado pillando hasta ahora. La siguiente frase la ignoramos. Y ahora bien, vamos a ir por puntos, ¿vale? Que bueno, vamos a ir apuntando aquí. Nos dice que tenemos que calcular y almacenar un vector, o sea, almacenar la media de cada fila en un vector. Y luego nos dicen que tenemos que calcular la media de las columnas pares. Calcular y almacenar, perdón. Las columnas pares, también un vector. ¿Vale? Eso es la primera tarea, que bueno, lo voy a poner como parte 1. Bueno, y parte 0 va a ser el tema de pillar el fichero, guardar la matriz, etcétera, etcétera. Y eso se va a memoria. Luego nos dicen que en la parte 2, ¿vale? O sea, en la siguiente tarea, tenemos que calcular y mostrar por pantalla la desviación típica, calcular y mostrar desviación típica. Y es de ciertas filas, de la fila 0, la 1, la 2, la 100, la n-3 y la n-2. Luego además nos dicen, bueno, eso va a ser la parte 2 y la parte 3 la vamos a hacer juntas, ¿vale? Nos dicen que tenemos que calcular el máximo y mínimo de todas las filas. Y aquí dice que lo tenemos que hacer en todas las columnas, pero yo no lo voy a hacer. Lo que vamos a hacer es como, bueno, para cortar un poco el vídeo, como ya tenemos un vector en el cual guardamos la media de las columnas pares, pues vamos a utilizar ese vector. Estos son, en verdad, dos subtareas, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar. Entonces, a continuación, pues ya tenemos aquí definido la variable. Bueno, primero de todo, las librerías son exactamente las mismas, ¿vale? Que los otros episodios no he metido ninguna librería nueva. Si meto en algún momento una librería nueva, lo diré. ¿Qué vectores vamos a utilizar? Pues vamos a tener un vector para cada fila. Luego vamos a tener un vector para las columnas pares. ¿Qué ocurre aquí? Cosa que tenemos que tener en cuenta. El vector de las filas va a ser la dimensión. Va a ser la de dim, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final tenemos que almacenar la media para cada fila. Por lo tanto, vamos a tener n, o sea, vamos a tener n elementos, que n equivaldría a la dimensión. ¿Vale? Es decir, el tamaño, o sea, la cantidad de filas, que sería 150 en el caso de nuestro fichero. Es decir, para bin filas, que sería 150. Y aquí sí que lo vamos a declarar ya como double, ¿vale? Double W, vamos a llamarlo vfil, ¿vale? Bueno, vfilas para que quede más claro. Y aquí ya pues calculamos bueno, alojamos la dimensión. ¿Vale? Y con esto ya estaría hecho el vector de las filas. Vale, y ahora tocaría calcular o sea, la dimensión para las columnas pares. Si pensamos lógicamente, bueno, una de las cosas que tenemos que tener muy clara en esta asignatura es que no podemos declarar ni menos memoria de la que necesitamos, ni más memoria de la que necesitamos. O tenemos que declarar la justa, por lo tanto. Si tenemos claro que únicamente tenemos que guardar la media de las columnas pares, no tenemos que reservar memoria para todas las columnas. Por lo que
Que esto pues sería 75, ¿no? O sea, 75 por 2 son... sí. Exactamente. Columnas. Vale, eso sería reservar memoria. Y ahora sería leer fichero. Y aquí lo que haríamos es utilizar el tamaño de el tipo de datos que estamos empleando, que es un unchain chart, la dimensión y el fichero. ¿Qué nos faltaría ponerlo aquí arriba? Obtener parámetros, ¿vale? Que simplemente pues pillarlo de... Bueno, de lo que vamos viendo. Esto lo habíamos hecho ya en otro vídeo. Y aquí, perdón, me he equivocado porque esto no es 0, esto es 1. Y pues... Ya estaría. La primera parte ya está hecha. Bueno, la parte 0. Tenemos que recorrer la fila. Como vamos a recorrer las filas que tenemos, vamos a empezar el bucle. El primer bucle será la fila, ¿vale? Porque queremos ir recorriendo cada fila. Dentro de este bucle, ¿vale? Pues bueno, antes de esto vamos a declarar una variable auxiliar int. Bueno, que podemos llamarlo, en verdad lo podemos llamar datos. En verdad no va a ser un int, va a ser un double, perdón. ¿Vale? Entonces, vamos a poner aquí, bueno, antes de esto. ¿Qué tenemos que tener claro a la hora de calcular cada fila? No vamos a ir sumando los datos de una fila con los datos de otra fila. Vamos a ir sumando los datos únicamente de la fila que nos interesa. Por lo tanto, en cada fila vamos a empezar desde 0. ¿Ok? Ahora, dentro de la columna, ¿vale? Vamos a hacer el bucle de la columna. Perdón, j menor que dim, j más más. Dentro de la columna vamos a ir sumando los datos. Si vosotros os tenéis un poco de problema visualizándolo, yo os recomiendo que os dibujéis aquí el esquema en Paint, ¿vale? Empezamos de aquí y sabemos que queremos saber la media para cada fila. Por lo tanto, la dirección en la que vamos a ir leyendo va a ser así. ¿Vale? De izquierda a derecha. Y empezamos en 0. Empezamos en 0. Y a lo mejor podemos llegar a tener pues 500. ¿Vale? O sea, 500 en plan de dato. ¿Vale? Ahora, yo la manera en la que lo he planteado es, como ya hemos dicho, en cada fila empezamos en 0, ¿vale? En cada fila empezamos en 0. Y aquí lo que tenemos que ir haciendo es sumando los datos, ¿vale? Vamos sumando los datos. Como tenemos que ir sumando los datos para cada columna, dentro de la fila en la que estamos, lo que vamos a hacer es en datos, sumamos el valor que tenemos en la matriz, en el índice en el que nos encontramos. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos cuándo hay que guardarlo? Como hemos dicho, únicamente lo vamos a guardar al final. ¿Cómo sabemos que estamos en el final? Pues, sinceramente, sabemos que estamos en el final porque habremos recorrido todas las columnas. Saldremos de este bucle cuando lleguemos a dim, ¿vale? O sea, cuando lleguemos a la dimensión en la que estamos, que sería, pues, n-1, ¿vale? n-1 porque empezamos en 0. Recordamos que era un vector. La primera posición en memoria es 0. Por lo que esta posición de aquí es n-1, que sería pues dim-1, ¿vale? Por lo que si hemos salido de este bucle, pues hemos terminado de recorrer todos los datos, por lo que tendremos el sumatorio al completo, ¿no? Entonces, ahora ya únicamente quedaría en el vector de las filas, en la posición y en la que estamos, ¿vale? Que es la posición, la primera posición del vector. Nos tenemos que nosotros pensar que nosotros vamos a tener un vector así, ¿vale? Que va a ir de 0 hasta 149, ¿vale? Porque son 150 elementos. Filas.
Entonces, aquí guardaremos el de la fila 0, aquí el de la fila 1, aquí el de la fila 149, ¿vale? Por lo que en el índice 0, ¿vale? En el índice que equivale a la fila 0, nosotros vamos a guardar los datos dividido entre la dimensión. ¿Por qué? Porque la media, para calcular la media, tenemos que dividir el sumatorio de todos los datos entre la dimensión, es decir, la cantidad de los datos que tenemos sumados, ¿vale? Que en este caso es la dimensión. Aquí pues ya hemos hecho eso, literalmente. Entonces ahora sería hacer exactamente lo mismo para las columnas. Diferencia a la hora de las columnas. Literalmente es hacer el mismo cálculo, ¿vale? Solo que en vez de recorrerlo por filas, lo vamos a recorrer por columnas. Es decir, en vez de empezar por int i, vamos a empezar por int j. Y ojo porque vamos a recorrer las columnas pares. Así que en vez de hacer j más, vamos a hacer j más igual a 2. O sea, nosotros vamos a empezar así, ¿vale? Empezamos en esta columna, la columna 0. Vale, en la columna 0 lo que vamos a hacer es... llegamos a esta columna. Aquí nos saltamos y vamos elemento a elemento. Llegamos al final. Guardamos el dato en el vector. Y ya lo que hacemos es saltar a la siguiente. Que es el que esta no la hacemos, porque esta es impar. Y aquí ya sería volver a hacer exactamente el mismo cálculo. Por lo que siempre vamos a empezar en 0. ¿Vale? Y otra vez, final. Saltamos 2. Dale, entonces, si esto vosotros no lo veis, directamente en el código dibujaroslo. Por lo que, como hemos dicho, en la columna empezamos en 0. Es exactamente lo mismo que hemos hecho por filas. Y aquí ya sería ir fila a fila. En la fila no tenemos que saltar, por lo que el índice sigue siendo i más más. Y entonces, datos, pues va a ser igual que arriba. No cambia absolutamente nada. Y cuando ya hemos terminado de recorrer esta fila, vale, aquí ahora podéis llegar a la confusión, porque si nos fijamos en este bucle de aquí, vale, vamos aumentando el índice. Es decir, si nosotros tenemos tenemos un vector. Vale, tenemos este vector de aquí. Y empezamos en 0. Pero vamos sumando 2. No me gusta este pincel. O sea, vamos sumando 2. Ya iríamos de 0 a 2. ¿No? A 4. A 6. Y se nos irían quedando ciertos elementos libres. Nosotros eso no lo queremos. Es más, nosotros hemos reservado para dim dividido entre 2. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es jugar con el índice, ¿vale? J. Como nosotros no queremos que se nos quede ese espacio libre, a la hora de poner el índice dentro del vector columnas, nosotros no vamos a poner J. Nosotros vamos a poner J dividido entre 2. ¿Por qué? Vamos a ver. Estos son mates muy simples. Cuando nosotros llegamos a 1, perdón, cuando nosotros llegamos a 2, ¿vale? Porque aquí no vamos, en este índice no vamos a llegar. Cuando nosotros llegamos a j es igual a 2, ¿dónde va a ir j es igual a 2? Si lo dividimos entre 2 va a ir a 1. Si nosotros llegamos a j es igual a 4, vamos a ir apuntando los que hemos dicho ya, ¿vale? Hemos dicho que el anterior llega a 1. Si nosotros llegamos a 4, ¿dónde va a ir ese 4? Si lo vemos entre 2 va a ir a 2, ¿ok? Si nosotros llegamos a 6, ¿dónde va a ir ese 6? Pues en el 3. Si nosotros llegamos a 8, ¿dónde va a ir ese 8? Pues al 4.
O sea, como podéis ver, haciendo ese ajuste de índices, lo que conseguimos es poner el dato donde tiene que ir. ¿Ok? Y una vez más hacemos el cálculo de media. El resto es exactamente igual. Entonces, al haber hecho esto de aquí, pues ya está. Calcular y mostrar desviación típica. Ok. Lo que vamos a hacer va a ser el sumatorio de los datos, ¿vale? Menos la media al cuadrado dividido entre la cantidad de elementos que tenemos y todo eso la raíz cuadrada de lo que acabamos de decir. Y aquí, por cierto, si os fijáis, no nos dicen que lo calculemos para las columnas, ¿vale? Entonces no lo vamos a hacer. Doble eh, V des típica. Perdón, aquí eso no hace falta. Y ya estaría reservada la memoria. Por lo que... ¿por qué son...? Vale. ¿Por qué el tamaño que estamos reservados es el de la dimensión? Porque tenemos que almacenar perdón, porque tenemos que guardar la desviación típica para todos eh, los datos. Podríamos también únicamente reservar memoria para 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos. Eso es verdad, eso se podría hacer. ¿Vale? Pero yo no lo voy a hacer así. Yo lo voy a hacer para todos los elementos, pues porque puedo. Básicamente hablando. Em, entonces, vamos a ello. Vamos a... Vale, a ver. Aquí veo que nos dicen que tenemos que mostrar por pantalla la alteración típica estándar de ciertos datos, ¿vale? O sea, de ciertas filas, perdón. Y yo sí que es verdad que he dicho que reservemos un vector para todo. Entonces, sí que se podría hacer para 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. O sea, se podría hacer un vector de 6, de tamaño 6. ¿Vale? Vamos a hacerlo así. Yo no lo había hecho así antes, yo en verdad lo he hecho con el tamaño de todas las filas, pero no lo vamos a hacer. O sea, lo vamos a hacer así para intentar un poco acotarnos a las restricciones a que tenemos de reservar únicamente la memoria que necesitamos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a recorrer la matriz una vez más. Y vamos a ir de filas a columnas. Porque de normal es como lo solemos plantear, ¿vale? De normal solemos plantearlo de filas a columnas en los ejercicios de clase también. Aquí veo una excepción porque hemos tenido que calcular la media de la columna, por lo que es más fácil recorrerlo por columnas primero. Vale, disculpadme. Y aquí necesitamos declarar una variable, ¿vale? Auxiliar. Vamos a llamarla des. Ay, perdón. Doble igual a des, ¿no? Doble des. Vale. Como vamos a ir por filas, ¿vale? Bueno, antes de nada, como vamos a ir, o sea, por filas, y no solo nos interesan ciertos índices, vamos a decir que if i no es igual a 0 o i no es igual a 1 o i no es igual a 2 o i no es igual a 100 o i no es igual a dimensión menos 3 o i no es igual a dimensión menos 2,
no nos interesa. ¿Vale? O sea, directamente no nos interesa. Em, voy a hacer una cosa que sería... voy a hacer un int, ¿vale? Que lo voy a llamar posición. Entonces, ¿por qué posición? Porque aquí sí o sí va a ir aumentando, ¿vale? Siempre en las iteraciones. Sin embargo, aquí no. O sea, si pasamos aquí no. ¿Por qué? Porque estas filas, o sea, todo lo que no sean estas filas lo vamos a ignorar. O sea, no, lo vamos a ignorar. ¿Vale? Entonces, se va a seguir, se va a iterar, pero nos vamos a saltar filas. Es decir, entonces vuelvo a ocurrir lo mismo que aquí, que tenemos que estar ajustando los índices. Si no nos encontramos con que estaríamos guardando dentro del vector desviación típica en la posición, por ejemplo, 100. ¿Vale? Por eso tenemos que tener pos. Que pos lo vamos a poner al final. Y pos empieza en 0. ¿Vale? Entonces, ahora nos toca recorrer las columnas. Y tras haber recorrido las columnas, simplemente tenemos que calcular esto de aquí. Que por cierto, antes de eso, como queremos calcular o sea, queremos calcular la desviación típica para todas las filas, siempre vamos a empezar en 0. O sea, perdón, para todas las filas no, para las filas que nos dicen siempre vamos a empezar en 0. Entonces, antes de ir por columnas, vamos a inicializar esa variable a 0. ¿Ok? Entonces, nosotros calculamos la desviación típica de la fila 0. Y tenemos que hacer el dato que se encuentra en ese índice, ¿vale? Menos el vector fila, ¿vale? ¿Por qué vector fila? Porque es donde está la media guardada. Os recuerdo, es donde está la media guardada, ¿vale? Para esta fila. Aquí sí que nos interesa el índice i, porque estamos hablando de la misma fila, ¿vale? Eso al cuadrado. Porque que si llevamos los al cuadrado al final es lo mismo que multiplicarlo por lo mismo, ¿no? ¿Vale? Y ahora es guardarlo dentro del vector que tiene la desviación típica. ¿Dónde se guarda? ¿En qué posición? Pues en pos. ¿Ok? Y entonces tenemos que hacer ahora a la raíz cuadrada. Y lo que acabamos de calcular que está en la variable d es dividido entre la dimensión. Bucle for. ¿Vale? Que lo imprima. No nos tenemos que complicar mucho la vida, ¿vale? Y se va a imprimir en el siguiente orden, ¿vale? Se va a imprimir en el siguiente orden. 0, 1, 2, 100, n, o sea, n-3 y n-2. Como ya hemos llegado a esta parte, ahora lo que necesitamos es definir ciertas variables, ¿vale? Max filas, max columnas, min filas, min columnas, ¿vale? Y ahora pues vamos a inicializarlas a pues el primer dato que tengamos en el vector correspondiente. Ok. Que bueno, pues como vamos a tener que hacer dos bucles distintos porque el vector que hemos utilizado antes, que son estos de aquí arriba, son de dimensión distinta, pues vamos a inicializarlo o sea, dos arriba, dos abajo. Ahora lo veréis a lo que me refiero, vamos a explicarme. Es decir, para max filas, ¿vale? Vamos a empezar en vector filas 0. O sea, va a tener ese valor.
¿vale? Para min filas igual. Y va a ser exactamente lo mismo para el max columnas. Y min columnas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así nos ahorramos una variable auxiliar y no hace falta trabajar con variables auxiliares. Porque en verdad vamos a estar continuamente reescribiendo este valor de aquí. Bueno, estos valores de aquí. Entonces vamos a empezar calculando el máximo y el mínimo global de la media de todas las filas, ¿ok? Como ya tenemos la iteración cero hecha, vamos a empezar en el índice 1, ¿vale? Y en verdad lo podemos hacer la lógica a la vez. Y aquí es exactamente lo mismo, solo que en vez de ir de 1 a dim, vamos de 1 a dim dividido entre 2. ¿Ok? No hace falta hacer otro bucle dentro, porque estamos recorriendo el vector, ¿vale? Y aquí ya no estamos recorriendo matrices. Entonces, ahora tenemos que comprobar si el dato que nosotros tenemos en el vector en la posición i, ¿vale? En la posición i, no en la 1. Si el dato que tenemos nosotros en el vector de las filas de las medias, de la media de las filas, en la posición i, si ese dato es menor que eh, el mínimo, ¿vale? Espera, esto lo voy a poner al revés porque lo voy a plantear así primero. Como estamos hablando de mínimos, ¿vale? Para que no os rayéis. Me puedo estar hablando primero de mínimos, pues así. ¿Vale? Del mínimo que tenemos guardado en esta variable. Es decir, traducido a lo español. ¿Es el dato que estoy mirando ahora menor a lo que tengo guardado anteriormente? ¿Por qué? Porque esto está guardado desde la posición 0. Vale. Vamos a decir que lo que tengo aquí es menor a este. ¿Vale? Como quiero calcular el mínimo de la fila, estamos entonces diciendo que, por lo tanto, el mínimo de filas va a pillar el valor del vector de la fila que estamos mirando anteriormente porque es menor. ¿Ok? Min max. Entonces aquí es exactamente igual. Es el dato que estoy mirando ahora mismo mayor al dato que tenía anteriormente. O sea, a mi máximo actual, más bien. O sea, más bien esto sería. Es el dato que estoy mirando actualmente menor a mi a mi mínimo de filas actual. O sea, y aquí sería igual. Es el dato que estoy mirando actualmente dentro del vector de filas mayor al máximo que tengo actual. Si lo es, lo que hacemos es sobreescribir ese dato. ¿Vale? Y ya está. Y ya pues sería imprimir ese máximo. ¿Vale? ¿Cómo se imprime ese máximo? Bueno, pues es un printf de... Es un printf. Ay, de verdad, se me va el dedo todo el rato. Y aquí la lógica, ¿vale? Es exactamente la misma. Es decir, es el dato que estoy mirando actualmente menor a lo que tengo ya guardado. O sea, el mínimo de de columnas actual. Si lo es, pues entonces ese dato será mi nuevo mínimo. Es
el dato que estoy actualmente mayor al máximo de columnas que tengo, o sea, al máximo que tengo guardado actualmente. Si lo es, actualizamos. Y con esto pues ya sería una vez más... o sea, sería una vez más imprimirlo. He movido eso arriba. Sería una vez más imprimir los datos. Max columnas. 1000 filas. Esta vez estoy haciendo al revés. Que con el mínimo me da por imprimir primero el máximo XD. Vale. Y esto sería 1000 columnas. Media, mínima, columnas. Media, máxima, columnas. Ok. Y ahora pues ya únicamente quedaría una cosa que no se nos puede olvidar, que sería liberar memoria de todos los vectores y matrices que hemos declarado. Liberamos la matriz y ahora miramos los vectores que hemos declarado. Tenemos que liberar los tres vectores que hemos declarado, ¿no? Que ha sido vector columnas, vector desviación típica y vector filas. Y ya pues quedaría compilarlo. Vale, la desviación típica la estoy guardando mal. Ah, claro, porque estoy imprimiendo cero todo el rato. Ok. Pues aquí es exactamente lo mismo que estaba haciendo, solo que en vez de con un OR, con un AND. Y ahí lo tenemos. Agradecería que os suscribieseis. Entonces, pues nada, chicos. Hasta la próxima y ya está. Otro vídeo más.